Casi las 3 de la tarde y como siempre, cada 15 días Sí. tenemos a nuestro compañero periodista que trae la columna Latinoamericanas, Gerardo Salkovich. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola querides, ¿cómo va todo por ahí? Todo bien, acá estamos a pleno con un país bastante agitado. Vos bien sabrás de lo que está pasando en el norte, nos tiene a todos muy preocupados. Pero bueno, saliendo un poco de Argentina, ¿qué nos trajiste para hoy, Gerardo? Sí, la verdad que está álgido en muchos lados y está empezando a haber también estos procesos de movilización popular que son tan interesantes, así como en Jujuy, bueno, en Colombia también hubo movilizaciones muy importantes por estos días. Así que bueno, nos vamos a ir para Colombia, si le parecen, Sí. que es Dale. para mí en este momento el proceso político más interesante de América Latina y el Caribe. Así que bueno, nos vamos a dar un ratito para ver qué está pasando y bueno, un montón de aristas que se abrieron en torno a la realidad política colombiana, porque tiene que ver no solo con estas marchas, sino con reformas muy importantes y también con una fuerte contraofensiva de los sectores conservadores que no quieren saber nada con este proceso de cambio y están ahí boicoteando y poniendo muchos palos en la rueda y generando un escenario de desestabilización muy fuerte. Por eso el presidente Petro está denunciando que hay en marcha un golpe blando en Colombia, algo similar a lo que ha ocurrido en varios países de esta región durante este siglo. ¿Por parte de quién ese golpe, Gerardo? Bueno, por parte de los sectores, digamos, que históricamente gobernaron Colombia y que hoy están dominando obviamente los medios de comunicación, el poder judicial y una fuerte ofensiva en contra de dirigentes y legisladores del oficialismo. Y bueno, también la derecha parlamentaria que está boicoteando todo este paquete de reformas que se viene discutiendo, y algunos partidos que eran aliados al pacto histórico, a la coalición gobernante, y que han dejado de serlo, partidos de centro derecha, que ahora pasaron abiertamente a la oposición y están boicoteando estas reformas. Hay ahora 3 reformas que se están discutiendo en el Congreso colombiano: una reforma a la salud muy interesante, una reforma a las pensiones y una reforma tributaria también que se había aprobado. Así que bueno, distintas reformas que se vienen tratando en el Congreso y que si este lunes no son aprobadas en primer debate, medio que quedan archivadas. Por eso se generó este escenario de presión popular de la gente en las calles para que se apruebe estas reformas. La semana pasada los sindicatos llamaron a las calles, una fuerte demostración de fuerzas del oficialismo colombiano ante esta arremetida de la derecha de no querer que se aprueben las reformas que impulsa Gustavo Petro y Francia Márquez, que estuvieron en esa movilización encabezando la presión y también la exigencia, ¿no?, a las y los congresistas que aprueben estas reformas necesarias para el avance de los derechos de la población colombiana. Otra de las cosas que estuvieron sucediendo también con Petro, si no me equivoco, ahí cerquita de las movilizaciones, también fue el acuerdo, ¿no? Se firmó un acuerdo en Cuba, si no me equivoco, con el Ejército de Liberación Nacional. Sí, a la par de eso, o sea, Petro lo que viene haciendo es, cuando llegó, propuso una serie de reformas, decía la tributaria, la de repartir 3 millones de hectáreas, es una especie de reforma agraria, la reforma laboral, que también está en el Congreso, bueno, todas las que mencionaba anteriormente, y paralelo a eso, un proyecto que se llama Paz Total, y que es que Colombia finalmente pueda terminar su guerra que lleva más de 70 años, y que, bueno, uno de los actores que quedaron en armas es el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla por ahí más grande que quedó después de que la FARC firmaran la paz. Y bueno, el viernes Petro viajó a La Habana, donde están las delegaciones de paz del gobierno y del ELN, y firmó el cese al fuego bilateral, o sea, un hecho muy trascendental para que se avance en este camino de paz en Colombia, el principio de acuerdo con el ELN, y también se empezó a sentar a la mesa al resto de los actores armados, tanto las disidencias de la FARC como el resto de los grupos más vinculados al crimen y al narcotráfico, que también se está intentando avanzar en ese necesario proceso de paz de Colombia, que es quizás el principal paso que va a tener que dar el país y el principal objetivo que se planteó Petro y Francia. Pero a la par de estas reformas y de este proyecto de paz y del cese al fuego, hay una especie de boicot y de también fuego amigo, porque bueno, lo que todos los medios estuvieron
narrando desde Colombia tiene que ver con un escándalo que salpicó a la que era jefa de gabinete de Petro y al embajador de Colombia en Venezuela, Laura Sarabia y Armando Benedetti, que quedaron en medio de un escándalo de escuchas ilegales, de extorsiones, de amenazas, de financiamiento ilícito. Bueno, un culebrón ahí colombiano que dejó, que generó un escenario donde la derecha se hizo un festín y donde los medios también usaron esto para magnificarlo y donde incluso sectores del uribismo piden la renuncia del propio Petro. Así que bueno, inmediatamente Petro los corrió, tuvieron que renunciar tanto... Tuvo una respuesta rápida, digamos, ¿no? Una respuesta rápida, no, de todos los audios que filtró la revista Semana, que es el principal medio uribista, no hay ningún delito, de hecho hubo allanamientos a la sede de la presidencia y no se encontró nada, solamente un tipo diciendo que hubo financiamiento de los narcos, qué sé yo, pero sí, que después salió a decir que estaba... que se dejó llevar por el trago, así dijo Benedetti. Así que bueno, nada, un escándalo mediano, digamos, que salpicó al gobierno obviamente, pero que bueno, finalmente se los corrió pero bueno, que sirvió de pretexto para que la derecha montara este escenario donde, bueno, lleva a Petro a denunciar una especie de golpe blando. Si les parece, lo vamos a escuchar a Gustavo Petro en esa gran movilización que hubo la semana pasada y donde él con estas palabras denunciaba el golpe blando y también generaba un paralelismo con lo que pasó en Perú con Pedro Castillo. Para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo. Aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia, Petro no está solo. Se atrevan, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular. Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia, en las calles de este país. Un mensaje bastante claro de parte de Petro. A pesar de todo, Gera, digamos, con todo lo que decís de las movidas de la derecha y demás, se está solidificando bastante el gobierno de Petro y Francia. Hay una solidificación en torno a, bueno, que hay un núcleo que acompaña y que es parte de la coalición gobernante. Quizás sí es más chica de lo que fue para ganar las elecciones, donde se tejió alianzas con sectores más amplios, decía de centro, incluso de centro-derecha. Y lo interesante de esto que Petro llama a la movilización popular. Ese me parece quizás el dato más interesante que nos está dejando esta coyuntura colombiana, donde avanza la derecha mediática, la derecha judicial, la derecha empresarial, la derecha política, pero que Petro responde diciendo: nosotros vamos a estar en las calles y si se atreven a romper con la democracia, el pueblo va a salir de cada rincón, de cada municipio a defender el mandato popular, algo que quizás no está pasando mucho en la región, y es que un presidente o un gobierno llamen a la movilización popular y se apoyen en el pueblo organizado para defender lo que ellos están impulsando, que es una serie de reformas súper importantes para el pueblo colombiano, y advirtiendo esto, que hay en marcha un golpe blando, algo que ya vimos en este siglo en Paraguay, en Honduras, en Brasil, en Bolivia y después en Perú, y que ahora Petro advierte que está avanzando ese escenario en Colombia, así que bueno, también alerta internacional por esta avanzada de la derecha colombiana de
complicarle el gobierno a Petro y a Francia y, bueno, boicotearle todo este proyecto y este plan de reforma. Tenemos también la noticia de esta semana que tiene que ver con estos chicos que desaparecieron en medio de la selva, ¿no, Gera? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es algo que también retumbó en términos de Colombia. Por ahí no tiene nada que ver con lo que venís diciendo, pero se me vino justo a la mente. Sí, quizás un comentario en torno a eso, porque evidentemente paralelo a este momento álgido políticamente y a esta tensión que se está viviendo desde la coyuntura política, pasó este hecho que fue, muchos lo llamaron un milagro, yo creo que no, que tiene que ver con, bueno, había una avioneta que se cayó y que se murieron el piloto, un dirigente indígena y la mamá de estos 4 niños y niñas. Y quedaron solos en la selva, una nena de 13, un nene de 4, uno de 9 y uno de 1 año que cumplió durante su estadía en la selva. Tremendo. Tuvieron 40 días solos en la selva y finalmente los pudieron encontrar, fueron rescatados. Bueno, está la historia ahí del perro también, el perro Wilson, que fue importante para el rescate y ahora está perdido y se perdió en la selva. Pero bueno, creo que lo que nos deja enseñanza es como esta conexión que tienen las poblaciones indígenas con la naturaleza, con la selva y con toda la cosmovisión indígena que hizo que esta nena de 13 pudiera cuidar a sus hermanitos y que 4 nenes sin ningún acompañamiento no solo sobrevivieran a las supuestas amenazas de los animales depredadores, sino también pudieran sobrevivir alimentándose y consiguiendo para tomar agua y, bueno, para arreglárselas para pasar hambre también. Así que, bueno, una enseñanza también desde los pueblos originarios. Uno piensa, uno estando en la selva perdido, no, yo me muero. No aguanta ni 3 días. Yo me muero al día siguiente. Por los mosquitos, todo. Y imagínate estos chiquitos, bueno, sobrevivieron 40 días a la selva y habla de eso, del respeto y la conexión que también se tiene desde las poblaciones indígenas con la Pachamama y la naturaleza y, bueno, en este caso en particular con la vida en la selva. Gerardo Salkovich, te agradecemos un montón traernos, bueno, toda la coyuntura, en este caso de Colombia, pero también como lo venís haciendo de toda América Latina. Trajiste un tema, ¿puede ser, para cerrar la columna? Sí, traje un tema para cerrar la columna. Primero, bueno, un comentario muy breve de Ecuador, que va a ser seguramente el escenario mediático y político de las próximas semanas. Hay elecciones el 20 de agosto presidenciales, elecciones adelantadas, y se presentaron esta semana todas las fórmulas presidenciales. Luisa González va a ser la candidata del correísmo, el movimiento de Rafael Correa, que tiene grandes chances de volver al gobierno, pero bueno, la próxima detallamos un poquito ahí. Les traje una canción de Edson Belandia y Adriana Lescano desde Colombia, que es un poquito para cerrar más arriba y es un tema que se hizo muy conocido durante el estallido social en Colombia, de las manifestaciones y demás. Se llama Todo Regalado y habla, bueno, un poco de que los ricos y los pobres, y bueno, ¿qué será de los ricos que lo quieren todo regalado? Se pregunta esta canción, así que bueno, espero que les guste. Gracias, Gera. Escuchemos entonces Todo Regalado. Hasta la próxima.